digámoslo así, ¿cómo se puede decir esto por internet? En un ámbito muy reducido, más reducido, ¿cierto? Así que finalmente llevamos que como un año larguito, 2 tal vez, leyendo pues como el primer tomo de Freud. Pero ya ahora con el cambio de directorio en la sede y con la comisión de medios, pues estamos muy contentas porque, bueno, ya se amplía la difusión, la actividad se conoce en un ámbito más amplio, y eso nos alegra porque es de alguna manera difundir el texto de Freud, la obra de Freud en sus propias palabras, en su propia enunciación. Entonces, aquí como ambientando un poquito y antes de empezar, pues quiero agradecerle a Marlon que ha estado en la gestión de medios con toda esta tarea que no es fácil, no es sencilla. Nos ha estado también indicando cómo apropiarnos nosotros de esta nueva tecnología. Y bueno, se lo agradecemos mucho, Marlon. Esperamos pues que la actividad tenga mayores ecos que los que tenía antes. Obviamente pues es una actividad que va a implicar ciertas exigencias y como las irán conociendo, vamos a ver cómo empezamos entonces. Yo creo que ahora, ¿sí que decís, Marlon? No, ¿Vas a iba a decir decir algo? que no sé si mayores, pero qué bueno que sean mejores, mejores ecos, ¿Cómo así? menos ¿Cómo que así? sí, mejores. Que no eran mayores que... Los ecos, que dices que ojalá sean mayores los ecos, que ojalá sean mejores. mejores los ecos. Sí, sí, sí. Vamos a que eso sea así. Bueno, sí. Es increíble lo del internet, ¿cierto? Antes estaba reducido aquí al ámbito de Medellín nomás, ¿cierto? Y bueno, ya con esta difusión a través de medios, del voz a voz, del Facebook y del Instagram, pues obviamente por lo menos se conoce como se dice, en un ámbito pues más amplio en otros lugares. Esperamos que, como dice Lacan, no se necesita mucha gente, pero se necesita que los que se decidan realmente estén ahí, sigan el hilo de la lectura, que es exigente, que no es fácil. El psicoanálisis no es fácil, no es para todo el mundo, porque obviamente hay cosas que nos tocan y que cuando a veces tocan uno se retira un ratico, vuelve y otras veces no las soporta. Entonces es difícil. Por eso hay que aprovechar el medio, hay que aprovechar la posibilidad de compartir con otros estas lecturas. Entonces, eso es lo que haremos a partir de este momento. Yo creo que ya podemos empezar entonces. Buenas noches. Buenas noches, Adela, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ajá. Bueno, voy a empezar, me voy a apoyar un poquito en la lectura, pero también en un PowerPoint que les voy a compartir. ¿Puedo compartir desde aquí, Satria? Ana, intenta compartir a ver qué me aparece. Sí, exacto, compartir pantalla. El anfitrión, me debes habilitar. Ya la voy a habilitar. Eso, ok. Ana aparece como en el Medellín. ¿Hay dos en el Medellín? ¿O solo No, hay Ana? una sola, sí, estoy yo entonces. Aquí estoy. Sí, sí, hay dos en el Medellín. Porque Bueno, yo creo que Marlon también está como en él. A ver, listo. Ana, hable. Ya. Yo aquí. Me habilitas, comparto un PowerPoint para que nos vamos como ayudando. No me aparece. Bueno, Marlon ya cambió de nombre. Marlon, no me aparece la opción de dejarle compartir Sí. pantalla. En el computador en el que estás de hospedador, en el escudito haces clic
y sí. hay opciones. Sí. La opción que es Share Screen, no sé si la tienes en inglés o en español. Ya, yo creo que ya le di. Ana, inténtalo otra vez, por favor. A ver si. Pantalla. Bien. Compartir. Bueno. Sí. Ay, Marlon, gracias. Dale. Y si estás compartiendo pantalla, listo. Ya. Sí. Bueno, empiezo con la presentación. Buenas noches nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ana Victoria Saldarriaga. Perdona, Soy Ana, psicoanalista, ¿sí? Ana, perdona. Sí, ¿Tiene audio la presentación? No. Perfecto, listo, No, listo. es así sola. Disculpa la interrupción. Tranquilo, no, está muy bien, gracias. Soy psicoanalista, miembro de la ANEL Medellín y de la AMP. Les doy la bienvenida a este espacio, Lecturas desde Freud hacia Lacan, en nombre propio y en el de Satria Vallejo, quien lo coordina conmigo. Satria es médica, integrante del Instituto Terapéutico Psicoanalítico del Oriente Lacaniano en Río Negro, Itepol, y amiga de la sede. El retorno a Freud, que diferenció la enseñanza de Lacan de la de los posfreudianos, y su afirmación un año antes de morir, comillas, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano, son orientaciones que nos llevan lógicamente a pensar el nombre de este espacio como una banda de Moebius. Así, al darle la vuelta al título, nos encontramos con otro espacio que abriremos el segundo sábado de cada mes a partir del 10 de abril. Lecturas desde Lacan hacia Freud. Este es donde estamos ahora, lecturas desde Freud hacia Lacan. Esta es la banda de Moebius, inevitable del título en sus dos partes, desde y hacia. Y esta es la que será a partir de abril, lecturas desde Lacan hacia Freud. En él me acompañará, en este segundo, en el del sábado, me acompañará Marcela Ospina en Cartagena, también amiga de la sede. Así pues, en dos vueltas se constituye la actividad que hemos llamado Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis. Su propósito es el de recordar y retomar los fundamentos del psicoanálisis por tres razones, entre muchas otras. Primero, porque las obras de Freud y de Lacan han devenido, como los libros de la literatura clásica, según la expresión de Borges, libros sagrados o intocables, es decir, de los que muchos hablan, pero pocos leen. Segundo, porque la transmisión de esta manera, la transmisión que se hace de sus contenidos, así de esta manera, de memoria o de oídas, no escapa a la inevitable ley del teléfono roto, ese juego de infancia que tanto nos divertía. Esa inevitable ley del teléfono roto que está llena de malos entendidos, tales que terminan poniendo en boca y en la pluma de Freud y de Lacan cosas que jamás escribieron ni dijeron. Y tercero, finalmente, porque aquello que logra transmitirse con alguna fidelidad es olvidable de por sí, dado el material del que trata y lo que toca en cada uno de nosotros. En fin, porque el psicoanálisis mismo no escapa a ninguna de las leyes del lenguaje que ha descubierto. Por eso volvemos a la letra, para recordar, verificar o rectificar algunos de los fundamentos que circulan por ahí, distorsionados. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel que atribuye a Freud las características de un jefe, como las que él analiza en Psicología de Masas y Análisis del Yo. Y se dice que, al contrario, Lacan hizo de su escuela una masa muy diferente. Sin embargo, ¿qué cosas tan distintas nos encontramos cuando leemos al uno y al otro? La escuela de Lacan no estuvo exenta de los efectos del grupo, tal como Freud los esclareció en su artículo. Y en dicho artículo uno se encuentra los principios que permitieron a Lacan proponer una lógica de grupo
diferente para su escuela y que él llamó cartel. Nuestros imaginarios nos hacen pensar en que referirnos a ese texto es como si estuviéramos de acuerdo con ese funcionamiento de una masa, pero qué cosas maravillosas se encuentran en su lectura y relectura. Era el momento. Hoy quiero, para empezar, rendirle un pequeño homenaje en 2 puntos a ese texto, Psicología de Masas y Análisis del Yo, porque justamente en este 2021 se cumplen 100 años de su publicación. El primer punto será recordando el lugar que ocupó en la elaboración freudiana. Cito a Strachey. Por las cartas de Freud, sabemos que se le ocurrió por primera vez la simple idea, entre comillas, de explicar la psicología de las masas en la primavera de 1919. Voy a hacer este homenaje pues pequeño en una cronología lógica y luego en el hilo de la investigación freudiana sobre la psicología de masas que nos va a traer, que nos va a llevar al texto que vamos a leer hoy, nos va a retrotraer al texto que vamos a leer hoy. Entonces voy a coger la cronología. Son 2 cronologías lógicas. Primero, en la misma escritura de Psicología de Masas y Análisis del Yo. Cuando uno lee estas cosas, uno dice, pero este Freud era de una lógica increíble. Miren cómo fue la concepción y la escritura de este texto. En la primavera de 1919, simple idea, se le ocurre la simple idea de explicar la psicología de masas. Esto es en la primavera, esto es mayo de 1919. Al año siguiente, en febrero de 1920, trabaja en el tema. En agosto de 1920 hace un primer borrador. En febrero del 21 le da su forma definitiva. Y antes de marzo de 1921, el libro queda terminado. Lo publican 3 o 4 meses más tarde, como en junio o julio. Si se dan cuenta, lo que hay es en el trabajo de él, de investigación o de elaboración de este tema, una lógica increíble. Uno ve ahí el instante de ver la simple idea, el momento de concluir, aquí cuando le da su forma definitiva un año después, y todo este tiempo para comprender qué es su trabajo en el tema y el primer borrador. La segunda cronología quería ponerla en relación con, obviamente, 1919, nos pone curiosos sobre qué relación tendrá este texto con Más allá del principio del placer, que todos sabemos es un texto en el que hay un movimiento en la perspectiva de Freud y que la introducción del concepto más allá del principio del placer, va a mover la perspectiva que tenía sobre el inconsciente, las pulsiones y el principio del placer. Aquí, con la introducción, con la llegada de un más allá del principio del placer, es decir, con la pulsión de muerte también, en el registro pulsional, con la pulsión de muerte, se opera una... ¿Qué puede uno decir? Y aquí les voy presentando también la lógica de nuestras lecturas. No se trata de una ruptura epistemológica como la conocemos en la universidad o la hemos aprendido, es decir, donde se echa por tierra todo lo que se vio anteriormente, sino que es una retrospectiva, una mirada retroactiva de Freud sobre el trabajo que había hecho precedentemente y que había planteado en 1915. En ese sentido, entonces, viene la curiosidad de saber cómo se relaciona este texto de Psicología de Masas con Más allá del principio del placer, que va a dar este movimiento en la obra de Freud. Y nos encontramos que, o coincidencia, en ese mismo mayo primaveral de 1919 ocurren estos 3 acontecimientos, que termina de escribir el texto lo ominoso, lo siniestro, que conocen un poco o lo han oído mencionar. Segundo, anuncia que ha terminado el primer borrador de Más allá del principio del placer, que había iniciado 2 meses antes, como en marzo.
Y es el momento en el que se le ocurre la simple idea de explicar la psicología de masas. La simple idea, el instante de ver de ese momento. Entonces, uno dice, pero qué coincidencia, estos tres textos forman, digamos, una especie de trenzado, de nudo en la investigación freudiana. Uno ve que si termina de escribir Luminoso, abre la vía para la psicología de masas y empieza a pensarla en paralela con Más allá del principio del placer. Bueno, voy a pasar yo aquí. Bueno, hay una cosa interesante. Strachey, el comentador de las obras completas de Freud, que hace la introducción a cada texto, dice que no hay ninguna relación, que Freud no establece ninguna relación entre psicología de masas y Más allá del principio del placer, que más bien él retoma textos como Totem y Tabú, la introducción al narcisismo y Duelo y melancolía. De acuerdo, pero nosotros podemos pensar y preguntarnos, ¿no será que justamente lo que hace Freud es darle una mirada retroactiva a los planteamientos de esos tres textos? Duelo y melancolía, Introducción al narcisismo y Totem y Tabú. Bueno, de pronto eso son cosas que podremos examinar en algún momento. Vamos al segundo punto de nuestro homenaje hoy a este texto, y que he titulado El hilo de la investigación freudiana sobre las masas, que vamos a ver puede estar abierto desde lo que vamos a leer hoy. Y con esta pregunta: ¿cuál es la pregunta que conduce la investigación de Freud desde los textos de 1889 sobre hipnosis y sugestión a los 2 capítulos de Psicología de Masas y Análisis del Yo titulados Sugestión y líbido y Enamoramiento de hipnosis? En este segundo punto queremos compartir entonces ese hilo, lo que vamos a buscar hoy, lo que vamos a tratar de encontrar hoy, el hilo que conduce en la investigación freudiana desde estos textos pues iniciales a psicología, hasta la psicología de masas. Les cedo la palabra a Satria entonces para que nos contextualice la lectura de hoy. A partir de ella podremos apreciar la manera como procede Freud cuando una pregunta se ha abierto paso en su camino. Adelante, Satria. Hola, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla ya? Sí. Bueno, entonces, la actividad de lecturas psicoanalíticas desde Freud, tenemos la idea, espera un segundito, perdón, un momentito. Tranquila. Bueno, no sé cómo encender la cámara, de todas maneras voy a dejarla así. De que sea una lectura en voz alta entre varios y siguiendo los 3 tiempos lógicos: instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, que nos propone Lacan. Y pues la idea es leer al pie de la letra un texto de Freud. Bueno, para empezar, estas 2 frasecitas. Leer Freud es abrir siempre las preguntas, dice Lacan. Y esta frase de Freud que dice: hay que dejar buenamente las propias simpatías y antipatías cuando se pretende averiguar lo que en este mundo es real. Queríamos como traer esas 2 frases. Estamos trabajando lo que llamamos los textos prepsicoanalíticos, que están en el tomo 1 de las obras completas de la edición de Amor Orto, que son textos entre 1886 y 1889. Bueno, de ahora en adelante la actividad es cada 15 días a esta misma hora por este medio. ¿Y qué queremos hacer? Queremos seguir al investigador y al clínico que fue Freud.
en la lectura. Cuando vayamos leyendo, sacar como, o sea, centrarnos e ir siguiendo a ese Freud investigador, digamos, en su enunciación. De una vez queremos, pues les cuento que tenemos la idea de hacer un archivo de Word que podamos trabajar conjuntamente, como que la persona que quiera pueda ir nutriéndolo como de frases que saquemos, donde podamos seguir como a ese Freud investigador y también al clínico. Y esto en la enunciación y en el enunciado, seguir sus contenidos y métodos, aquello que sigue vigente en el psicoanálisis y en su clínica. Y tenemos la idea de ir rastreando la nosología psicoanalítica. Bueno, digamos, este primer tomo se divide en varias partes. Están el informe de estudios de Berlín y París. Un segundito. Trabajos sobre histeria, pues uno que se llama Histeria, antes de los trabajos con Breuer, y está ahí el trabajo de un varón histérico. Luego están los trabajos sobre hipnosis y sugestión, que son los que estamos leyendo en este momento. Luego está sobre Charcot, luego una correspondencia con Fliess, y el proyecto de una psicología para neurólogos. Este es como el tomo completo. La idea que teníamos al inicio era leer el texto pues como desde el inicio. Vamos a ver cómo se va comportando eso a medida que vamos leyendo esa idea. En este momento estamos en esta parte de trabajo sobre hipnosis y sugestión. Y en este apartado de trabajo sobre hipnosis y sugestión tiene una primera parte que es una introducción del traductor y del comentador, que es una mirada retrospectiva que ya trabajamos el año pasado. Y luego hay unos prólogos de Freud a investigaciones de otros autores sobre hipnosis. Entonces él hace un prólogo a un trabajo de Bernheim y un prólogo a un trabajo de Augusto Fore. En este momento estamos trabajando el prólogo que hace al libro de Bernheim, y el libro de Bernheim se llama De la sugestión y sus aplicaciones a la terapéutica. Entonces Freud le hace un prólogo que sale en la primera edición, y ese es el que estábamos leyendo al final del año pasado y que ahorita vamos a retomar. Y hacemos esta introducción también para las personas que van a iniciar. Y después de estos dos textos que son prólogos, ya vienen unos textos propiamente de Freud, que están tratamiento psíquico, tratamiento del alma, hipnosis y un caso de curación por hipnosis, que nos esperan y son muy interesantes. Bueno, esto ya lo dijimos. Era eso. Bueno, gracias, Atria. Sí, eso es un poco pues como por qué estamos vinculando estos textos sobre hipnosis y sugestión con los dos capítulos de psicología de masas y análisis del yo. A mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo este prólogo a la traducción que él hace de los textos de Bernheim sobre la sugestión, y sugestión e hipnosis, pero esos son los títulos de dos capítulos en psicología de masas. Entonces, curiosamente fuimos a mirar y nos encontramos pues esta maravilla de esta relación que Freud propone. Entonces voy a retomar la enunciación, es la segunda parte de este homenaje, donde vamos a mirar la enunciación de Freud, cómo hace la referencia. Vamos a ver si lo encuentro aquí, 100 años. Ese hilo de la investigación freudiana la encontramos en el nivel de la enunciación. Que está en primera persona, él es el que está hablando de su recorrido. Ahora que vuelvo yo a abordar el enigma de la sugestión, ese enigma, y dice,
alejado de él durante 30 años, los 30 años que van de los textos que estamos leyendo a este, hallo que no ha variado nada. Y asombrosamente, luego dice que procede como un investigador cualquiera, ¿cierto? Y dice, lo primero que yo debería hacer aquí es una bibliografía de lo que se ha escrito en estos últimos 30 años para demostrar pues que obviamente no ha dicho nada. Pero no lo hace porque se supone que en ese momento había alguien preparando una bibliografía, un texto al respecto. Finalmente esa no se publica, pero Freud dice, bueno, él se encarga de eso. Dice, en lugar de intentar la bibliografía, dice, en lugar de hacerla, continúa, en lugar de ello, intentaré aplicar al esclarecimiento de la psicología de las masas el concepto de libido, que tan buenos servicios nos ha prestado en el estudio de la psiconeurosis. Como 30 años después, él ya tiene una pista, ¿cierto?, sobre cómo hablar de la sugestión a partir del concepto de libido. Bueno, Ana, son todas ¿usted no estas está, preguntas. Sí, no está compartiendo pantalla, sabía? No, qué maravilla. Gracias a Tría. Voy a mirarlo acá. Compartir pantalla. Listo. Estamos. Ahí sí, listo. Sí, esta es la cita. Ahora que vuelvo a abordar el enigma de la sugestión, después de haber permanecido alejado de él durante 30 años, hallo que no ha variado nada. No voy a hacer la bibliografía, dice Freud, sino que en lugar de ello intentaré aplicar al esclarecimiento de la psicología de las masas el concepto del libido que tan buenos servicios nos ha prestado en el estudio de la psiconeurosis durante esos 30 años de trabajo psicoanalítico. Luego, más adelante, en el capítulo de enamoramiento de hipnosis, lo introduce de esta manera. Pero antes de que podamos aplicar este material, todo lo que ha trabajado con el concepto de libido, a la comprensión de la organización libidinosa de una masa, debemos tomar en cuenta algunas otras relaciones recíprocas entre objeto y yo. Entonces, miren cómo al problema él ya le está introduciendo conceptos que ha venido trabajando durante ese tiempo, objeto y yo. Y al terminarlo, ya para terminar todo lo que ha trabajado de esa relación entre el objeto y el yo, de las relaciones de los integrantes de la masa entre sí y con el conductor de la masa, con el líder o jefe de la masa. Él ha hecho el análisis retomando obviamente los trabajos anteriores de autores como Le Bon, que él los retoma y hace un parafraseo precioso de lo que ellos habían logrado esclarecer, pero claro, siempre da la puntada en aquello que falta y que el psicoanálisis ha ayudado a esclarecer. Entonces, después de trabajar esa relación entre el objeto y el yo, en lo que tiene que ver con estas relaciones entre los integrantes de la masa y el conductor, entonces dice lo siguiente, en el capítulo siguiente, el instinto gregario. Por poco tiempo gozaremos de la ilusión de haber resuelto con esta fórmula el enigma de la masa. Es que esto no me deja ver aquí, ya. Por poco tiempo gozaremos de la ilusión de haber resuelto con esta fórmula el enigma de la masa. No podrá menos que desasosegarnos el advertir enseguida que no hemos hecho en lo esencial, sino remitirnos al enigma de la hipnosis, que representa tantos aspectos todavía no solucionados. Entonces, fíjense cómo 30 años después todavía se esclarece algo respecto al enigma de la hipnosis, pero quedan aspectos que quedan por solucionar y que va a seguir trabajando en psicología de masas. Como ven, entonces, estamos él establece una relación directa con estos textos, con esto que fue lo que
el enigma irresuelto de hace 32 años, es decir, un enigma que se detuvo en los planteamientos de Berengen. Y eso es lo que vamos a retomar hoy. Entonces, dejo de compartir pantalla y vamos ahora sí a nuestra lectura. Patria, la compartís. Dejo de compartir Voy a y vamos a la lectura. les pido un favorcito, ahí pues como una interrupción. Del ANEL nos solicitan que cada reunión llenemos la lista de asistencia que es necesaria para asuntos como legales del ANEL. Entonces en el chat les dejé un link con la asistencia para que la firmen en el transcurso de la reunión. Por favor, si están de acuerdo, y muchas gracias. Ahí está. Se ve el texto. También les quería decir sobre la metodología de la lectura. Cuando quieran intervenir, cuando se les ocurra una pregunta, lo pueden hacer en el momento en que lo consideren. No hay que esperar hasta el final, en la medida para que sea una lectura conversadita, es más conversadita. Vamos leyendo, comentando. Y para la metodología de la lectura, entonces, como explicaba Satria, es en voz alta. Leer en voz alta es todo que se llama un reto, un desafío, porque si leer en voz alta implica preparar el texto con anticipación para poder capturar o captar dónde van los semáforos en rojo, dónde me detengo, dónde no me detengo, los acentos, la gramática. Entonces, cuando no se ha preparado, como nos va a ocurrir aquí, toca volver a releer, no solamente para encontrar el tono de la frase, la fluidez, sino también ir a partir de ese ejercicio dándonos el tiempo de comprender ya la significación de la frase y sus implicaciones. Generalmente decimos voluntarios, o sea, quien quiera leer en voz alta, si hay algún voluntario, podemos leer. Antes de que empecemos, como este texto ya lo habíamos empezado a leer, va a empezar, vamos a cogerlo como al final, pero Satria nos va a hacer como una pequeña presentación del nivel de los enunciados, es decir, de los contenidos que están en juego en este momento. No será difícil coger el hilo. Entonces, Satria, adelante. Bueno, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces no vamos a presentar pues como de los enunciados de todo el texto hasta acá, sino solamente dos conceptos que se van a mencionar acá en este párrafo que vamos a retomar. Entonces esos conceptos son sugestión psíquica indirecta y sugestión psíquica directa. Bueno, aquí arriba está. Pero bueno, yo no los voy a leer de ahí, sino que se los voy como a decir. Pero ahí están, en esa misma paginita arriba, él los menciona y desde la página anterior. Estamos en la página 89 del tomo 1. Bueno, otra cosa es que este texto se puede encontrar en internet para los que no lo tengan, en físico. Se puede encontrar pues fácilmente o se los podemos también enviar. Entonces, si alguien pues lo necesita, nos puede escribir también al chat de acá de la actividad, el correo, y yo se los puedo reenviar enseguida cuando me lo soliciten. Bueno, entonces, dice Freud en la página 88 y más atrás en la 83, sugestión. Por ella se entiende ciertamente una variedad del influjo psíquico, que se singulariza de otras formas, de otras modalidades del influjo psíquico por ser despertada a raíz de ella en un segundo cerebro, una representación cuyo origen no se somete a un examen, sino que se acoge como si se hubiera generado espontáneamente en ese cerebro. Él nos dice como sugestión psíquica directa un ejemplo. El ejemplo es, el hipnotizador o el que está sugestionando le dice al sugestionado o al hipnotizado: tu brazo derecho está paralizado, no puedes moverlo. Digamos que le dice esta frase pues bajo hipnosis o
o en medio como de esa práctica, voy a decir así. Entonces, así ocurre, digamos, le dice, tu brazo derecho está paralizado, no puedes moverlo. Y efectivamente al sugestionado le ocurre eso, que no puede mover el brazo. Eso sería una sugestión psíquica directa. Y una sugestión psíquica indirecta o fisiológica nos da unos ejemplos, nos dice. Un ejemplo sería dar un ligero golpe sobre el brazo del hipnotizado. Y dice que la incitación externa produce primero una sensación de agotamiento doloroso en el brazo, que a su turno de manera autónoma e independiente a la injerencia del médico, o sea, no porque le dijo que el brazo se le iba a quedar paralizado, sino porque lo golpeó, sugiere una parálisis. Entonces, le golpea el brazo, ese brazo pues se le genera un agotamiento doloroso y posteriormente se paraliza. Entonces eso sería una sugestión psíquica indirecta. Bueno, es solamente eso. Entonces ya vamos, no sé si Ana quiere decir algo de esto para retomar ya la lectura. Sabes que, pues nosotros habíamos planeado un orden del trabajo hoy, pero escuchándote y teniendo en cuenta que hay personas que vienen por primera vez o que no han leído nunca el texto, sabes que Satria me parece que vale la pena que retomemos mejor el nivel de la enunciación del texto antes de retomar este nivel del enunciado. Dame un segundo, yo comparto y vamos a aclarar un poquito entonces, leemos en voz alta, ¿cierto? Los tres tiempos lógicos, pero tratando de seguir esos dos hilos que son enunciación y enunciado. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Y luego retomamos, me parece importante. Voy a retomar rápidamente lo que es enunciación y enunciado, ¿cierto? ¿Qué es la enunciación? Cuando hay un texto, ya sea oral o escrito, no importa, así estemos hablando, siempre, por más que queramos, hay que hacerse la pregunta de esta división entre enunciación y enunciado. ¿Cuál es el nivel de la enunciación en un texto? Es el nivel real, ¿sí? Es el nivel comunicativo que responde a las siguientes preguntas. ¿Quién habla o escribe? Porque se trata también en el orden de la escritura. ¿A quién se dirige? ¿Con qué propósito? Si hay propósito, porque a veces no hay propósito. ¿Y en qué contexto enunciativo y bajo qué circunstancias? La pregunta se sintetiza en ¿quién habla? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo saqué por aquí me ayudo con estas laminitas. Estos son enunciadores. Aquí está claro que esta muchacha es la enunciadora en esta comunicación. Y aquí ella que está escribiendo, pues obviamente también. ¿Quién habla? ¿Quién es el sujeto? Y por eso decimos, ¿quién es el sujeto de la enunciación? Aquel que habla, escribe. Ese es el sujeto. Está en una posición activa. ¿Cuál es el nivel del enunciado entonces? ¿A qué corresponde? Es el que responde a la pregunta ¿qué es lo dicho por el enunciador en su mensaje al lector o al oidor? Sí, si hay enunciador, si hay alguien que habla, hay un hablante, tiene que haber un escuchante, un escuchador. En la época colonial los llamaban oidores, realmente, que presta su oreja, su oído. Entonces, en el nivel del enunciado, la pregunta es ¿qué? ¿Qué dijo? Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que fragmentamos los textos, sacamos los contenidos, sacamos lo que se dice, pero nos abstraemos de la enunciación, de quién lo dijo, a quién se lo dijo y con qué propósito. Nosotros tratamos de restituir en la lectura estos dos niveles, porque si yo extraigo un enunciado así solo, sin haber tenido en cuenta con qué propósito lo dijo Freud, con qué propósito lo dijo Lacan en este texto, puede que cada uno de los dos autores haya cogido el mismo contenido y haya hecho referencia en otro texto. Sí, pero ¿con qué propósito lo dijo? ¿A quién lo estaba diciendo? ¿En qué circunstancias? Entonces, esos son los dos niveles que intentamos también distinguir en nuestras lecturas.
Aquí Lacan lo retoma y enunciación, enunciado son pasados por los tres registros. Vamos a verlo siempre, que es leer Freud desde Lacan. Leer Freud desde Lacan es seguirlo en su enunciación y en esa diferenciación que él trata de establecer en el texto freudiano sobre los tres registros. Él siempre nos enseña a reconocer en el texto freudiano lo real, lo simbólico y lo imaginario, y no solo en el texto freudiano, en cualquier situación. Él nos dice, para abordar un texto desde el punto de vista psicoanalítico, es necesario, por lo menos, es muy difícil, pero intentar de alguna manera, intentar orientarnos un poquito a reconocer real, simbólico, imaginario. Nos vamos habituando nosotros a identificarlos con los colores con los que él los identifica en su seminario 23, el Santón, cuando presenta el nudo Borromeo, lo real con azul, lo simbólico con rojo y lo imaginario con verde. Entonces, si podemos decir el enunciado, lo dicho por un sujeto, corresponde a su discurso y siempre está en el orden imaginario. Mientras que, no exclusivamente, hay intersecciones, ¿cierto? Hay momentos en que hay intersecciones, sí, como en un nudo Borromeo. Usted lo vimos en quinto de primaria cuando nos enseñan los conjuntos, entonces hay intersecciones entre dos conjuntos o entre los tres, bueno, pero para empezar a orientarnos, podemos decir que todo lo que es del orden del enunciado, del dicho, del discurso, corresponde al registro imaginario. Mientras que en la enunciación nos jugamos el orden de lo real, que es el decir del sujeto, es decir, o su escrito material, cuando digo decir del sujeto en el orden oral, es su voz, como en este momento ustedes me están escuchando, ¿cierto? Es lo real de mi voz, lo que llega a ustedes, independientemente de lo que yo esté diciendo, independientemente de los contenidos. Es mi voz, mi tono, las inflexiones, los cortes que hago, las pausas, etc. Y está el nivel de la palabra, que es en el orden simbólico. La palabra se va a jugar siempre en el orden de la enunciación. Aquí es donde atrapamos al sujeto. Esa es la riqueza de leer, tratando de tener en cuenta enunciación y enunciado. Vamos a encontrarnos con el sujeto Freud, con el sujeto Lacan, en sus vacilaciones, en sus dudas, en sus preguntas, como humanos y como investigadores. Bueno. Este es un intento de tratarlo, de identificarlo en los grafos de Lacan. Siempre la enunciación va en este orden horizontal, en el del primer piso. Miren que aquí él mismo lo dice. Esto es tomado de su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Este es el registro del significante, uno a uno, que se pronuncia o se escribe, y que en la oralidad, obviamente, está seguido por el nivel de la voz. Dos cosas que hay que diferenciar mucho, y es el registro de la voz, que es muy diferente al registro significante. La voz vehiculiza los significantes, así como la tinta vehiculiza de alguna manera la letra, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo va a ocurrir en el grafo del segundo piso, ¿cierto? Miren que aquí ya el grafo completo, el grafo del deseo, está el grafo del chiste, digámoslo así, el grafo del primer piso, del seminario 5, por ejemplo, y este es ya el grafo del seminario 6, donde ya está el grafo completo, como lo hemos conocido, con el grafo del deseo. Pero aún así, fíjense que siempre está aquí la enunciación. Yo no pude ponerle rojo, ojalá pudieran ustedes poner aquí un rojo y un azul para indicar que ese es el nivel de la voz de la enunciación. Entonces, vamos a cuál es la voz de Freud, cuál es el hilo de la enunciación en este texto, en este prólogo que hace a la traducción de Berenstein. Son varios, empieza, y eso yo creo que nos da el contexto para terminar de la lectura. Sí, 17, creo que
Si lo leeremos rápido. Bueno, entonces va a decir en la página 81, el primero, como dice. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Satria. Sí, ahí ya cambió. Eso. Entonces, miren, en la primera enunciación dice, está presentando la traducción que él hace del libro de Berenjen que se llama Sobre la sugestión. Dice, en la comprobación de los nexos que unen los fenómenos hipnóticos con procesos habituales de la vigilia y del dormir, en el descubrimiento de las leyes psicológicas válidas para las dos series de fenómenos, es decir, los de la sugestión, los hipnóticos, con los habituales, se sitúa, a mi entender, el principal valor de este libro. Así, el problema de la hipnosis es retrasladado por entero al ámbito de la psicología, dice Freud. Eso es lo que reconoce en esto que está traduciendo. A mi entender, lo pongo en azul, ese es él, el que está jugando su palabra ahí, su texto, su escritura, lo que él entiende, él asume la enunciación y dice, es lo que yo entiendo. Y ese es el valor que le doy a este libro, que el problema de la hipnosis, que era asunto de charlatanería, de circo, o de charlatanería, como en general se piensa, es retrasladado seriamente al ámbito de la psicología. Y con esto no piensen ustedes que es la psicología como la pensamos hoy, nada que ver, nada que ver. Vamos a ir viendo en los textos qué es lo que entiende Freud por psicología. La segunda dice, entonces el primer problema era ese, ¿dónde situar el estudio de la hipnosis? Y dice, en este libro se elucida además otro problema que divide a los partidarios del hipnotismo en dos campos enfrentados, unos y otros. Unos toman partido, Satria, ayúdame, unos toman partido por y otros por, que eso ya es del enunciado, sí. Sí, unos toman partido, digamos los de la escuela de Nancy con Berenjen, por explicar la hipnosis a partir de la sugestión, por decir que los fenómenos hipnóticos son derivados de la sugestión. Y los otros, que son la escuela de la Salpêtrière de Charcot, es como una especie de camino opuesto. Explican, digamos, conciben la sugestión como un campo más amplio dentro del que se incluye la hipnosis como un campo más amplio dentro del que se incluye la sugestión como un fragmento, como algo que se puede usar, pero que no es aquello que explica la hipnosis, o sea, la hipnosis como el fenómeno como primordial. Exacto. O sea que para Berenjen la sugestión es más amplio e incluye la hipnosis, mientras que para Charcot es al revés, ¿cierto? Sí, así. ¿Quién depende de quién, mejor dicho? ¿La sugestión de la hipnosis o la hipnosis de la sugestión? Esa era la cuestión, ¿cierto? Sí, decís, Satria. No, sí, que eso era precisamente, como que depende de quién. Y Berenjen dice, la hipnosis es un producto de la sugestión. Bueno, ese es otro problema que se elucida en ese libro que Freud está traduciendo. Tercero, dice, no es este el lugar para justificar, o sea, el prólogo que está haciendo, no es este el lugar para justificar en detalle la sintomatología histérica, pero es lícito admitir la tesis de que ella es, en lo esencial, de naturaleza real y objetiva, y no está falseada por la sugestión del observador. Con esto no se contradice que las manifestaciones histéricas obedezcan a un mecanismo psíquico, sino solo que este no es el mecanismo de la sugestión que el médico ejercerá. No nos interesa meternos en el detalle de entender todo esto, simplemente ver cómo, aunque Freud está trabajando y está traduciendo algo en el orden de la, está proponiendo algo en el orden de la sugestión y la hipnosis, no deja su problema mayor, ¿cierto? Que es el del trabajar la histeria, que es
que está trabajando paralelamente y es su interés durante estos años. Bueno. Y porque se pensaba pues que la sintomatología histérica pudiera ser efecto de una sugestión, de que alguien la sugestionaba. Eso es lo que está poniendo en orden. Es decir, que la sintomatología histérica no responde siempre a una sugestión, es decir, que es de naturaleza real, objetiva, que no son simuladoras, que no son sugestionadas, no son producto de la sugestión, que no son falseadas por ninguna sugestión. Eso me parece importante porque pone de presente que en la sugestión hay algo del orden que entra a poner una falsedad en el sujeto sugestionado. Bueno, Ana, y para mirar detalle, el paralelo, sí, de cisatría. no, que un detalle de esto, pues, que acaba de decir es no solamente que la histeria, pues, que los síntomas son reales o no falseados o no son producto de la sugestión, sino que no son producto de la sugestión del médico, porque digamos que entre los argumentos de los que estaban en contra de la hipnosis como un fenómeno que se pudiera estudiar y que pudiera interesar a los médicos, decían que los síntomas histéricos podían ser producto de la sugestión del médico, incluso si el médico no se daba cuenta que la estaba generando, como bueno, yo no sé si decir que de manera inconsciente, pero incluso pues a pesar de la intención del médico, que eran producto los síntomas histéricos de una sugestión del médico, que él creía que ese brazo, bueno, como que eran dirigidas por el médico, aunque él no lo quisiera. Y entonces él dice, pues está como argumentando que hay una distancia, o sea, que hay histéricos que no han estado bajo el influjo de ningún médico y aún así desarrollan unos síntomas, pues como que tienen un curso de ciertas características. Otro detallito, pues, que no, sí, de pronto es importante en lo de la diferencia de una escuela y de la otra, pues de qué fenómeno precede cuál, es también como que se decía que los de la escuela de Berenheim decían que los fenómenos hipnóticos serían fenómenos psíquicos, como si psíquico se derivara de una sugestión consciente, pues de un sujeto sugestionador sobre un sugestionado, pero de manera pues consciente, como usted se le va a quedar ese brazo paralizado, como si eso como un fenómeno psíquico. En cambio, los de la escuela de la Salpêtrière hablaban de fenómenos fisiológicos implicados en la hipnosis. Ya después Freud va a cuestionar que esa diferencia sea tan distinta. Exactamente, sí. Ahí sí seguimos en la enunciación, exacto. Bueno, entonces ya vemos esto del problema paralelo. Aquí viene otro elemento. Ya él empieza a mirar dónde hay puntos de contacto entre su propia investigación y esta de Berenheim sobre la sugestión. Dice, en un trabajo de próxima aparición sobre las parálisis histéricas pues las fisiológicas naturales, ¿cómo se dicen? Las parálisis Orgánicas. Orgánicas, exacto, las orgánicas y las histéricas, que hay todavía en nuestro tiempo, hay que decirlo. En un trabajo de próxima aparición mostraré que las características de las parálisis histéricas que la característica, de las parálisis histéricas se entrama en esta constelación, es decir, en todo el planteamiento de Berenheim. Pero miren lo que dice, Berenheim no habría debido dejar de provocar el fenómeno de la hiperexcitabilidad neuromuscular por la vía de la sugestión. Y esta omisión crea una gran laguna en la argumentación que él opone contra los tres estadios, es decir, contra la propuesta de Charcot. ¿Qué subrayo, qué podemos subrayar en la enunciación de Freud aquí, cierto? Primero que él toma partido, obviamente, por la posición de Berenheim, de la posición de la situación de haber situado, consecuencia de haber situado el fenómeno de la hipnosis en lo psíquico, por un lado. Y por el otro, que a pesar de reconocer esto, también reconoce que hubo una omisión en la investigación de Berenheim. Y esa omisión crea una gran laguna en la argumentación.
Es decir, es lo que va a faltar, digámoslo así, el agujero, la pregunta que lanza la investigación, una gran laguna de un agujero, ahí hay algo que trabajar. La investigación de Bernheim avanza bien, pero nos deja cosas para trabajar. Y esta omisión es la que nosotros vamos a ver, o la que vimos reflejada cuando él dice después de 30 años no ha pasado nada respecto a la investigación en la sugestión. Más adelante nos dice, de este modo, siguiendo pues el hilo del asunto, de este modo hemos llegado al punto de vista que sustentan Preyer y Vince Swanger, no sé cómo se dice, y es este, en el hipnotismo, es decir, hemos llegado, primera persona del plural, pero él se suma a ese hemos llegado, ahí al mismo punto de vista, compartimos este punto de vista, ¿cuál? Que en el hipnotismo existen fenómenos tanto fisiológicos como psíquicos. La hipnosis puede producirse de una manera o de la otra. Y continúa. Sin embargo, no podemos menos que admitir con Bernheim que la división de los fenómenos hipnóticos en fisiológicos y psíquicos deja una impresión de todo punto insatisfactoria. Hace falta con urgencia un eslabón entre ambas series, entre las series de los fenómenos hipnóticos fisiológicos y los psíquicos. Él va a ir tras ese eslabón. Vamos a ver cómo continúa y dice. En las puntualizaciones que siguen espero poder indicar la mediación buscada entre los fenómenos psíquicos y fisiológicos, es decir, ese eslabón que está faltando, ¿cierto? Y que hace que y en ese punto coincide con Bernheim, o sea, a pesar de que Bernheim ha dejado una gran laguna en la investigación, también él coincide en el hecho de que Bernheim reconoce que hay un eslabón que falta en esta relación entre fenómenos psíquicos y fisiológicos en la hipnosis. Y termina diciendo, creo entonces, esto lo vamos a releer ahorita, creo entonces que es preciso desautorizar de plano la pregunta sobre si la hipnosis muestra fenómenos psíquicos o fisiológicos y someter la decisión a una indagación especial por cada fenómeno singular. Aquí volvemos otra vez ¿cómo se llama? A los principios de la investigación freudiana, que son los que heredamos en psicoanálisis. Partimos de cada fenómeno singular, ¿cierto? Y que no, en ese sentido, él puede desautorizar esa pregunta, si la hipnosis en general muestra fenómenos psíquicos o fisiológicos, uno u otro, y que el resultado lo va a dar, la respuesta la va a dar el coger uno por uno los casos. Finalmente nos va a dar esto. En esta medida me considero autorizado a decir que la obra de Bernheim, si por un lado rebasa el campo de la hipnosis, por el otro deja sin tocar una parte del tema, ya vimos qué laguna. Pero en cuanto a lo instructiva y significativa que resulta su exposición del hipnotismo desde el punto de vista de la sugestión, espero que sabrán reconocerlo también sus lectores alemanes. Entonces, si queremos una idea global, general, de lo que él reconoce en la obra de Bernheim, es esto, que hace una exposición del hipnotismo desde el punto de vista de la sugestión y en ese sentido lo lleva entonces el hipnotismo al nivel de la psicología. Pero reconoce que obviamente, qué bonito como asume la enunciación, me considero autorizado a decir que, o sea, de su propia investigación, de su propia reflexión, de su propia lectura de los autores, se autoriza a decir que la obra de Bernheim rebasa el campo de la hipnosis, va más allá, ¿cierto? En el orden de que la hace depender de la sugestión, pero que deja sin tocar una parte del tema, una parte que no se ha tocado y que no se tocó ya más en estos 30 años hasta que él llega en 1920 y va a asumirla, va a tocarla con el concepto de libido. Bueno,
Entonces ahí sí, yo creo que con esta contextualización podemos retomar la lectura del texto, lo que nos decía Satría, en estos términos de cómo identificar esta sugestión directa o indirecta. Si te dejo la palabra, entonces, dejo de compartir y adelante. Bueno, son las 8:30. Sí, nos da Entonces, tiempo, yo ya. creo que tenemos como esta media horita para hacer la lectura en voz alta. Son, a ver, ¿cuántos párrafos? ¿Cómo hacemos la lectura? ¿Hacemos cambio de voces por párrafo? Como para... Como son tan largos, hay uno, puede ser como a la Son, mitad, ¿cierto? son 4 párrafos, son 2 corticos y 2 larguitos. Listo. Entonces, en Podría los ser largos 4 que voces. sea. Y digamos que vamos a ver si alcanzamos, probablemente no, a cerrar con una cosa muy importante que él dice en el prólogo a la segunda edición. Pero si no Exactamente. alcanzamos hoy, entonces No, voy a esperemos que sí, hagámoslo. Sí, porque es el bueno, final, el remate de la enunciación y lo que nos va a llevar a la lectura de la próxima semana. Así que adelante. bueno, ahí ven la pantalla. Sí. Sí. Bueno, ¿quién ¿Y dónde va a sería bueno? empezar? ¿Dónde vamos a empezar? Aquí, En la las sugestiones sugestión. indirectas. Aquí. Sí. Ujú. Bueno, ¿quién empieza? ¿Empieza alguien de los que nos acompaña o empiezo y Si quieres empezar, empieza y alguien después. si quiere alguien sube la manito o ahorita abren el micrófono? Bueno, entonces voy a empezar. Las Ujú. sugestiones indirectas en las cuales entre la incitación de afuera y el resultado se interpolan una serie de eslabones intermedios, oriundos de la actividad propia de la persona sugerida, siguen siendo unos procesos psíquicos, pese a lo cual ya no reciben la plena luz de la conciencia, que sí cae sobre las sugestiones directas. Cuando él dice acá sugerido, la persona sugerida sería como en este caso no hipnotizado porque es sugestión, sino como el sugestionado. Entonces, bueno, es que estamos mucho más habituados a prestar atención a las percepciones externas que a los procesos internos. Las sugestiones indirectas o autosugestiones han de llamarse, según eso, unos fenómenos tanto fisiológicos como psíquicos, y la designación sugerir tiene el mismo significado que el despertar recíproco de estados psíquicos siguiendo las leyes de la asociación. Bueno, el cerrar los ojos hace dormir porque se enlaza con la representación del dormir como uno de los fenómenos concomitantes más frecuentes. Un sector de los fenómenos del dormir sugiere los otros que componen la manifestación total. A eso se refiere con leyes de asociación, pues me parece. Este enlace reside en la complexión del sistema nervioso, no depende del libre albedrío del médico. No puede subsistir sin apoyarse en unas alteraciones dentro de la excitabilidad. Espera. No puede subsistir sin apoyarse en unas alteraciones dentro de la excitabilidad de las partes encefálicas en cuestión, dentro de la inervación de los centros vasomotores, etc. E igualmente ofrece una faz psicológica tanto como una fisiológica. Como todo encadenamiento de estados del sistema nervioso, este también admite un decurso en dirección diversa. Siempre larguito. La representación del dormir puede engendrar los sentimientos de fatiga en los ojos y músculos y el correspondiente estado de los nervios vasomotores. Otras veces, el estado de la musculatura o la injerencia sobre los nervios vasomotores pueden por sí solos despertar al durmiente, etc. Solo cabe decir que sería tan unilateral considerar únicamente el lado psicológico del proceso como pretender imputar a la mera inervación vasomotora los fenómenos de la hipnosis. Bueno. Subrayas ese final ahí, porque es eso justamente a lo que él está apuntando, el eslabón que está buscando entre las causas fisiológicas y las psíquicas. Yo Solo creo que cabe... este párrafo pues se debe hacer muy extraño para las personas que están pues hoy de primera vez, porque bueno, nos habíamos pasado un buen rato en el texto y por eso no quisimos retomarlo todo, pero ya posiblemente cuando empecemos los nuevos capítulos, bueno, será distinto.
Voy a señalar esto, pues diga, yo supongo que aquí también hay muchas cositas como que no se comprenderán muy bien lo de los centros vasomotores, pero bueno, yo creo que de pronto sí centrémonos como en lo más general. Solo cabe decir que sería tan unilateral considerar únicamente el lado psicológico del proceso como pretender imputar a la mera inervación vasomotora los fenómenos de la hipnosis. Muy bien. Bueno, y si un voluntario. Marcela, hacele. Bueno, a ver. Ahora bien, Bueno, aprovecho para presentársela, la que nos acompañará en abril, el 10 de abril, en las lecturas desde Lacan hacia Freud. Hacele. ay, sí. Ahora bien, ¿qué se ha hecho de la oposición entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos de la hipnosis? Tenía significado mientras por su gestión se entendía el influjo psíquico directo del médico, que imponía al hipnotizado la sintomatología que se le antojaba. Pero pierde ese significado tan pronto se discierne que tampoco la sugestión hace otra cosa que desencadenar series de fenómenos cuyo fundamento son las peculiaridades funcionales del sistema nervioso hipnotizado. Deme un segundo bajo la mano, que no, esa manito no me deja ver. Bajar mano, listo. A ver. Ya sí. Bueno. Pierde significado, me perdí. Que se le antojaba. Pero pierde Sí, ese significado, sí, tan pronto se discierne que tampoco la sugestión hace otra cosa que desencadenar series de fenómenos cuyo fundamento son las peculiaridades funcionales del sistema nervioso hipnotizado, y que en la hipnosis entran en vigencia otras propiedades del sistema nervioso, además de la sugestionabilidad. Cabría preguntar aún si todos los fenómenos de la hipnosis tienen que pasar por donde quiera, por un ámbito psíquico, tienen que pasar donde quiera por un ámbito psíquico. En otras palabras, pues es el único sentido que puede tener esta pregunta. Si las alteraciones de la excitabilidad de la hipnosis afectan siempre al ámbito de la corteza cerebral solamente. Me estoy leyendo ahí regular. Tranquila. Esta reformulación del problema parece decidir ya la respuesta. No es lícito contraponer la corteza cerebral al resto del sistema nervioso, como allí se hace. Es improbable que una alteración funcional tan profunda de la corteza cerebral no esté acompañada por unas alteraciones sustantivas en la excitabilidad de las otras partes del cerebro. No poseemos criterio alguno que permita separar con exactitud un proceso psíquico de uno fisiológico, un acto en la corteza cerebral de un acto en las masas subcorticales. En efecto, la conciencia, sea ella lo que fuere, no corresponde a toda actividad de la corteza cerebral, ni siempre en la misma medida a cada una separadamente. No es algo ligado a una localidad dentro del sistema nervioso. ¿Hasta ahí? Listo. No, termina el párrafo porque es en la enunciación ahí final. Bueno. Creo entonces que es preciso desautorizar de plano la pregunta sobre si la hipnosis muestra fenómenos psíquicos o fisiológicos y someter la decisión a una indagación especial para cada fenómeno singular. Es en esta medida, me considero autorizado a decir que la obra de Berenheim, si por un lado rebasa el campo de la hipnosis, por el otro deja sin tocar una parte del tema. Pero en cuanto a lo instructiva y significativa que resulta su exposición del hipnotismo desde el punto de vista de la sugestión, espero que habrán de reconocerlo también sus lectores alemanes. Viena, agosto 1888. 88, muy bien. Bueno, 3 cositas para comentar de esto que leímos. Bueno, no estamos leyendo como tan juiciosos como siempre con la relectura,
por cuestión pues del tiempo y porque me parece importante como hacer primero esta contextualización de las lecturas del texto y esta relación de la enunciación de los textos de Freud entre 1888, este texto, el 1896, al que se irá a referir ahorita Satriá, y el de 1920. Sobre esto que devolvete un poquito hacia atrás, Satriá, porfa, que habla de la corteza cerebral y dónde situar la conciencia, dejémoslo abierto, porque les cuento que en el texto de Psicología de Masas, en 1920, vuelve a retomar el tema y el problema de la conciencia va a ser algo que se va a plantear y ustedes ven que es obviamente en contraposición con el inconsciente. El marco que hay que pensar es que la conciencia, ¿sí?, es aquello, somos conscientes de algo que nos llega por los sentidos, ¿cierto? Cuando leemos, por los ojos, por lo que escuchamos, por los oídos, lo que sentimos. Entonces, es algo en el orden que tiene que ver con, ahí sí no tengo ni idea, Satriá de pronto nos ayudará con algo en el orden de la percepción, lo que los psicólogos de la época llamaban la percepción. Entonces estaba entre la percepción de un estímulo, por decirlo de alguna manera, y la respuesta motora del sujeto, hay una serie de fases, de momentos que son ya del orden de la preconciencia y de la inconsciencia. Entonces eso es como lo que nos va a plantear. Lo voy a dejar así porque me llamó muchísimo la atención que en 1920 volviera a tomarlo y peor todavía, muchachos, por Dios, que lo va a relacionar con algo que plantea en lo inconsciente. Entonces, en otra ocasión será la oportunidad de retomar esto a partir de esos tres momentos. Ana, El de lo inconsciente y el de 1920, entonces dejémoslo abierto, sí. Yo quisiera, pues con relación a eso, es que me hace pensar que yo pues, no le había prestado atención, porque él aquí está diciendo que no es lícito separar, digamos, como si un proceso se produjera en la corteza o en las masas corticales, o sea, como que eso no se pudiera separar. Y entonces uno piensa, además que está haciendo alusión a que si está en la corteza uno pensaría que es consciente, y si está en lo subcortical que es inconsciente, pero él enseguida, acá en este párrafo termina diciendo así, no es algo ligado a una localidad dentro del sistema nervioso. Pues de todas maneras ya pues está reconociendo que tampoco es eso, o sea, que no se trata de que la conciencia está en la corteza y el inconsciente en lo subcortical pues del cerebro, y que esas dos cosas tampoco se pueden desligar, pero que no está haciendo pues como esa correlación como del órgano pues como con esa localidad, con esa topología pues, ¿cierto? Con eso de consciente, inconsciente. Exacto. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, el segundo puntico que quería subrayar es que no me quiero ir sin leerles cómo él habla de Berenjen en el texto de Psicología de Masas. Se lo encuentran en el tomo 18, página 85. Para que miremos cómo lo mira él, qué decía retroactivamente de esto. Dice, está hablando de sugestión y líbido, es en ese capítulo. Esto nos predispone, ya nos va a hablar de eso, esto nos predispone a admitir el enunciado de que la sugestión, más correctamente la sugestionabilidad, sería un fenómeno primordial, no susceptible de ulterior reducción a un hecho básico de la vida anímica de los seres humanos. Por tal la tiene en efecto Berenjen. Ahí es donde nos muestra la falla de Berenjen, lo que le faltó a él, como si no hubiera posibilidad de explicar la sugestión. Por tal la tiene en efecto Berenjen, de cuyo arte asombroso fui testigo en 1889. Pero bien lo recuerdo, ya en esa época sentí una sorda hostilidad hacia esa tiranía de la sugestión. Si un enfermo no se mostraba obediente, le espetaban. ¿Qué hace usted, pues?
Usted se contrasugestiona, vous vous contre-sugestionné, lo dice en francés, claro, porque era en Francia donde él aprendió eso. Me dije entonces que eso era una manifiesta injusticia y un acto de violencia. Sin duda alguna, el sujeto tenía derecho a contrasugestionarse cuando se intentaba someterlo con sugestiones. Por eso, más tarde, mi resistencia tomó el sesgo de una rebelión frente al hecho de que la sugestión, que lo explicaba todo, se sustrajera a ella misma a la explicación. Respecto a ello, repetí el viejo acertijo jocoso. Cristóbal sostenía a Cristo, Cristo sostenía al mundo entero. Así pues, díganme, en este tiempo, ¿dónde apoyaba el pie Cristo? Ahora que vuelvo a abordar el enigma de la sugestión, después de haber permanecido alejado de él durante 30 años, hallo que no ha variado nada. Y nosotros podríamos decir y acompañar a Freud en ese trabajo que viene desde 1889 hasta 1920, lo que nos toca a nosotros, porque pensamos que Freud fue en el psicoanálisis un instante de ver, que Lacan con sus 3 registros y su enunciación marca un tiempo para comprender, pero que es a cada uno de nosotros, desde nuestra formación, desde nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, a quienes nos toca concluir. Y una de las cosas que nos interroga es el fenómeno de masas de ahora, que es el mismo, digamos, que trabajaron Freud y Lacan, y que nos interroga también este fenómeno de masa que electrónica, podría uno decir, del Internet, ¿cierto? De las redes sociales, que a través de ellas se mueven masas, como lo vimos en Estados Unidos, con la situación en Estados Unidos, como lo vimos con Trump también, con lo del Capitolio. Como lo vemos cuando le damos like a un contenido de internet y cuántas personas se adhieren a esa situación, cuánto hay de masa, cuánto hay de sugestión y cómo podemos pensar nosotros esos fenómenos. Bueno, esos son puntaditas como para la reflexión que nos va esperando en la medida en que vamos leyendo estos textos, desde ese punto de vista retroactivo que es psicología de masas. Para terminar, entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, alguna inquietud, que no hablemos todo el tiempo, Satria y yo, o así, decir, sí. Mario, dale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, Mario, te escuchamos. Sí, no, primero pues muy agradecido por la oportunidad de haber estado en la actividad, y es como algo un poco más decir, para el próximo encuentro, ¿cuál es la lectura con que seguiremos Exacto. para tener en cuenta? Gracias. Bueno, diste con la pregunta que era, porque entonces le da la palabra a Satria. Ana, pero... Sí, léelo lo de 1896. Este es el primer prólogo que él hace. Hay 2 ediciones de estas traducciones que hace Freud de Berenheim. Este primer prólogo fue del 88 y este va a ser de 1896. Y aquí también su enunciación es preciosa. Léela entonces, Satria. Yo creo que da tiempo. Es breve y podemos leer la idea sí es, pues sí sería muy interesante hacer lectura previa, pues como por la complejidad que tiene la lectura. No, digo para las siguientes sesiones, como que está muy buena la pregunta de Mario Alejandro, que pues que ya vamos a ir viendo como en qué vamos, y pues si las personas pueden hacer lectura previa, porque si uno a veces puede estar como sentirse perdido. Entonces, dice el traductor Strachey que en 1896 deciden hacer una segunda edición del texto de Berenheim, y que para esta segunda edición no salió el prólogo de Freud,
el prólogo todo este prólogo que habíamos leído no salió, sino que él solamente hizo como un pequeño apéndice. Y entonces dice así, entonces, sí, lo voy a leer, solamente estas dos cositas. Entonces dice, en la primera edición de este libro, en lengua alemana, se incluyó un prólogo del traductor que se ha vuelto innecesario reimprimir. Hoy ha cambiado de manera radical la situación científica en que aparecía aquella traducción de la sugestión de Bernheim. La duda acerca de la realidad objetiva de los fenómenos hipnóticos se ha callado. Se ha levantado la fatal proscripción que en aquel tiempo sufría todo neuropatólogo que considerara este ámbito de fenómenos digno de un empeño sustantivo y serio. Y tal cambio ha sido, en no pequeña medida, mérito de este libro, justamente que abogó por la causa del hipnotismo científico con insuperable poder de convicción. Cuando se hizo sentir la necesidad de poner por segunda vez al alcance de los lectores alemanes esta obra fundamental del médico de Nancy, el director de la colección y editor resolvieron, de acuerdo con el autor, eliminar los capítulos que solo contenían historiales clínicos y terapéuticos. Dice en la nota que no los había traducido Freud, sino otra persona que le había colaborado. No podían equivocarse en ello. El lado fuerte de la obra de Bernheim no se situaba justamente allí. El doctor M. Haney, tuvo la amabilidad de aliviar a quien esto escribe del trabajo de revisar la nueva edición y acordar su texto con el de la última edición francesa. Del contenido del prólogo incluido en la Perdón, primera miren esto, qué belleza. Miren, subrayenlo, párenle bolas, atención al oído. Vuélvelo a empezar, es precioso. como muy interesante. Mm. Del contenido del prólogo incluido en la primera edición, el traductor solo querría repetir, el traductor, o sea, él, Freud, del contenido del prólogo incluido en la primera edición, el traductor solo querría repetir una puntualización que sostiene hoy como entonces. Echa totalmente de menos en la exposición de Bernheim este punto de vista. La sugestión, o mejor el logro de ella, es un fenómeno psíquico patológico que ha menester de particulares condiciones para producirse. No ha de desorientarnos en esta concepción ni la frecuencia y facilidad de la sugestión, ni el considerable papel que desempeña en la vida cotidiana. La comprobación fáctica de esta última circunstancia, el considerable papel que desempeña en la vida cotidiana, ¿cierto?, ocupa en la obra de Bernheim un espacio tan grande que omite plantear el problema psicológico de saber cuándo y por qué las modalidades normales del influjo psíquico entre los hombres se vuelven sustituibles por la sugestión. Y mientras explica todos los fenómenos del hipnotismo por la sugestión misma permanece enteramente inexplicada, aunque se la rodea de la apariencia de no necesitar ella explicación alguna. Sin duda han advertido esta laguna todos los investigadores que, siguiendo a Forel, se han empeñado en obtener una teoría psicológica de la sugestión. Es 1896. Yo quería decir, cuando él dice acá esto, pues esta frasecita, que Bernheim le dio un espacio tan grande a esto de decir que la sugestión ocupa un papel importante en la vida cotidiana, que omitió plantear el problema psicológico de saber cuándo y por qué las modalidades normales del influjo psíquico. Y él en el prólogo anterior había mencionado esto, como cuáles eran las otras modalidades del influjo psíquico. Y había dicho, pues había enumerado unas, y había enumerado como la orden, la conversación, la educación, creo, y la sugestión como una modalidad del influjo psíquico. Pero entonces él aquí, pues diría yo que está planteando que es una modalidad patológica y que ha de ocurrir que pues pasa algo para que las modalidades normales del influjo psíquico cedan y le den lugar a la sugestión como fenómeno como que predomina. Bueno, no sé, a mí me parecía que esto que él decía acá como que le podía servir a uno para leer el otro prólogo, como todo el otro texto que es como complejo, porque es como la idea que él sigue sosteniendo, que rescata. No sé. Exacto.
¿no? Y en 1920 va a retomar ese influjo psíquico en el orden de las masas, porque se hace la pregunta, siguiendo a Le Bon y a otros autores, ¿cómo es posible que haya un influjo psíquico, una sugestionabilidad tal en la masa, que todo lo que son las adquisiciones culturales del individuo uno por uno, del sujeto uno por uno, diríamos nosotros, se vayan al tarro y se pierdan todas las adquisiciones culturales y la masa se vuelva una masa absolutamente déspota? También tiránica, cruel, como las hemos visto, destructivas, pero también muestra el lado contrario, también cómo hay masas que logran cosas muy positivas en el orden, pues ya de la sublimación. Entonces eso es importante, sí. Las otras modalidades del influjo psíquico que él mencionó eran Eso la decías. orden, la comunicación o enseñanza, ¿no? Y la sugestión, solamente eso pues como ejemplos, pero que no serían las únicas, sino que él mencionó eso. Volverlas a repetir. La comunicación como una modalidad del influjo psíquico entre los hombres. La comunicación, la orden, la enseñanza y la sugestión. Que uno le podría parecer que orden y sugestión van como de la mano, pero tienen su diferencia. Que en la orden uno sabe de quién viene la orden. En cambio, la sugestión es como si le viniera uno de uno, pues como que no se sabe de dónde viene. Como si se generara espontáneamente o le viniera uno de uno mismo. Porque pone el asunto también de aquí en 1920 retroactivamente la contrasugestión, pero en 1888 en este prólogo habla de la sugestión, pero también de la autosugestión, cuando el sujeto mismo se autosugestiona, ¿cierto? Y ahí el problema es difícil, porque ¿de dónde viene, ¿cierto? ¿De dónde viene esa orden interna que obliga al sujeto a realizar algo, ¿cierto? Y todas estas maneras del influjo tienen que ver con la enunciación esencialmente. Bueno, algunos sabrán, yo no me formé como psicóloga, sino que vengo de la lingüística y de la literatura, entonces por eso cuando hay algún concepto de lingüística, pues pongo cuidado. Y entonces estas órdenes vienen del nivel de la enunciación. En lingüística decimos que en el nivel de la enunciación, cuando se trata del propósito, hay ciertos tipos de oraciones, y dentro de esos tipos de enunciación y de oración está la imperativa, que es la orden, lo que Freud dice aquí, la imperativa. Está la de la sugestión, que no es una orden imperativa, pero que es algo del orden de la sugerencia, de lo que podría llamarse la exhortativa, la oración exhortativa. Entonces también ahí hay un propósito que va a apelar, que va a hacer énfasis en la segunda persona de la comunicación, aquel a quien me dirijo, porque lo que busco es que haga algo que yo quiero que haga. Y por eso, pues, vimos, Freud se subleva frente a esos tonos de la enunciación que van a marcar una obediencia ciega en el otro, ¿cierto? Bueno, quería terminar como con esta invitación, la pregunta de Mario. No, devuélvete. Este es lo que vamos a leer en la próxima. La reseña de Augusto Forel es lo que sigue, pero siguiendo esta orientación de Freud tan linda, ¿cierto? Que reléela ahí, esta final, sin duda, esa laguna que deja Berenheim, porque es que es lo que nos había dicho en 1920, Berenheim no explica la sugestión, ¿cierto? A ver, la sugestión por sí misma, la causa, él no la logra capturar. Entonces termina ahí donde dice esa última frase, esa tría, porfa. Sin duda han advertido esta laguna todos los investigadores que, siguiendo a Forel, se han empeñado en obtener una teoría psicológica de la sugestión. Eso es lo que vamos a buscar. Pero desde arribita, yo soy cansona, pero es la relectura para que nos quede resonando. ¿Y qué nos espera en la próxima? Dentro de 15 días, ¿qué nos espera con el prólogo de eso? Exacto, porfa. Y mientras explica,
Bernheim, todos los fenómenos del hipnotismo por la sugestión misma permanece enteramente inexplicada, aunque se la rodea de la apariencia de no necesitar ella explicación alguna. Sin duda han advertido esta laguna todos los investigadores que, siguiendo a Forel, se han empeñado en obtener una teoría psicológica de la sugestión. Eso es. Entonces, dentro de 15 días los esperamos para leer esta reseña de Forel, esta reseña que va a hacer y que seguramente nos va a orientar en, bueno, qué es lo que hace Forel, que de alguna manera va a ir más allá de Bernheim y de la laguna que él dejó al no explicar nada de la sugestión. Bueno, si Ana, más, si no hay ni alguna pregunta, alguna inquietud, sí, Adela. yo quería preguntar, como la metodología entonces que se va a utilizar es La misma de siempre, Adela. Lo que pasa es que hoy Sí. nos tocó por el contexto, ¿cierto? Por como ya, contextualizar. pero Sí. Ah, Sí, bueno. en la próxima retomamos, leemos en voz alta, vamos comentando, pero era que sí, hoy fue Sí. especial por haber empezado un texto, pues haber empezado bueno. con un texto que ya habíamos empezado y dar el contexto y bueno, el pequeño homenaje a este texto Así. tan bello de Más allá del de Psicología de Masas, que hay que leerlo con otros ojos, con otro espíritu. Sí, está muy contaminada ese título. Hay que descontaminarlo y bueno, estas lecturas nos ayudarán de alguna manera. Listo. Entonces empezamos con la reseña de Augusto Ford. Exactamente, y seguramente con vos leyéndolo en voz alta. Sí, nos tornábamos. Sí, para los que no saben, por ejemplo, lo leemos con anticipación y buscamos enunciación y enunciado. Cuando habla Freud, entonces hay un lector que lee como Freud. Si él va a citar a un autor, entonces otra persona le presta voz a ese autor. Los enunciados también, bueno, vamos haciendo como diferenciaciones que logramos, como nos enseña Lacan, darle relieve al texto y la voz nos permite darle relieve al texto, por eso leemos en voz alta, releemos y bueno, nos demoramos un poquito, pero creo que vale la pena. Y también Agradecemos recordar mucho, que este sí. es como el último texto que es reseña, antes de ya los textos propiamente de Freud sobre el mismo tema. Y esos son unos banquetes, mejor dicho. Bueno, nos esperamos entonces. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. A ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. luego. Muchas gracias. Chao, gracias por venir a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, entonces ya, ¿cierto? ¿Vos grabas? Quedó la grabación, muy bien. Sí, yo creo que, pues yo no sé si se grabó en el mío o en el de Marlon, que al final quedó como anfitrión, no supimos También, cómo, bueno, listo. pero en todo caso, si me queda a mí, yo se lo mando. Se quedó grabando en tu computador. Ahorita que cerremos la sesión, Ya muy quedó. seguramente te aparece a vos el mensaje de que se está convirtiendo. Listo. Ok, Entonces, y bueno, se puede poner, se puede difundir, como no tiene pago ni nada, se puede difundir. Marlon, mil gracias. muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Bueno, Ayúdame hasta luego. mucho ahí Yo los con las dejo. duditas. Hasta Chao, la chao. próxima. Gracias. Bien, chao.